Mi nombre es Juan Carlos Benavides Teixeira, soy abogado laboralista del Instituto Torres y Torres Lara y de Asesor Andina. Y el día de hoy he venido para conversar con ustedes en relación a lo que es la contratación laboral. Muy bien, como ustedes saben, esta invitación de la Cámara de Comercio ha sido efectuada para tratar ese tema que es de vital importancia. El tema de la contratación laboral es en lo primero que uno piensa, ya sea que ejerza un cargo administrativo, un cargo en el área contable, de repente se es abogado interno de la empresa, es lo primero en lo que uno se preocupa. Hay que ocupar un puesto de trabajo y la gran pregunta es ¿qué formalidad cumplimos? ¿No? Lo contratamos en planilla, lo contratamos fuera de planilla, le pagamos el dinero del contrato fuera de todo, fuera de banco, fuera de planilla, con dinero en la mano. Surgen una serie de preguntas que son muy típicas al momento de que una nueva persona ingresa a laborar en la empresa. Todas esas preguntas evidentemente merecen respuestas claras para que quien toma la decisión pueda optar por una u otra alternativa. Si se adopta una decisión con conocimiento de que es una decisión contingente, por lo menos esa decisión habrá sido una decisión informada, ¿no? Pero creo que la misión nuestra y la misión de todos ustedes es conocer cuáles son las consecuencias jurídicas del paso que se va a dar, así sea un paso conscientemente equivocado, ¿no? Porque vamos a ver que en muchos casos se dan pasos conscientemente equivocados por A o B motivos, y lo bueno es que sepamos por qué estamos dando ese paso y cuáles son las contingencias que eventualmente vamos a enfrentar. En ese escenario vamos a comenzar primero a conversar un poquito de lo que es el contrato de locación de servicios, ¿no? Que es el típico mecanismo utilizado por los empleadores para, si la palabra es aplicable, intentar maquillar una relación laboral y eventualmente asumir menos costos laborales, que es lo que al final todos buscamos, ¿no? Que las cosas nos cuesten menos de lo que debieran. Pero, claro, la gran pregunta es si eso está bien o está mal. Vamos a ver en qué medida está bien, en qué medida está mal. Entonces, lo primero que vamos a ver es el contrato de locación de servicios versus el contrato de trabajo. Vamos a comenzar comentando un poco de cuáles son las semejanzas, porque definitivamente ambos tipos de contratos tienen aspectos, por decir, exactamente iguales, ¿no? Entonces, en muchos casos se confunden una figura con la otra y es importante saber en qué aspecto está la diferencia principal. En primer lugar, se trata de contratos consensuales. ¿Qué cosa es un contrato consensual? Les voy a poner el ejemplo típico para que puedan comprender por qué no es un contrato que merezca o sea obligatorio cumplir una determinada formalidad. Cuando ustedes van a un kiosco, se levantan en la mañana de repente un domingo, con un poco de sueño todavía, van con sus 2,50 soles y se compran su comercio. No le hablan al periodiquero, simplemente ponen sus 2,50 y se llevan su comercio, ¿sí? Ustedes han celebrado un contrato de compraventa, ¿sí? Porque han comprado un bien, han pagado un precio y se han llevado el bien. Eso es un contrato consensual. Claro, la expresión de voluntad de las partes es tácita, ¿no? Porque si no, si el periodiquero no nos quisiera vender, ve que las monedas son puestas encima de su puesto y nos pone la mano encima del periódico con un gesto, me dice no tienes mi periódico, ¿no? Pero digamos, tácitamente, al permitir que yo tome mi periódico, está aceptando el pago que le hago por ese bien. Eso es un contrato consensual. No se requiere una formalidad específica que, de no ser cumplida, acarrea la nulidad del contrato. Pregunta típica cuando se conversa de esos temas: ¿y el contrato del trabajador es a plazo indeterminado? No, no hay contrato. No, entonces sí hay contrato. Lo que pasa es que no es en blanco y negro, ¿sí? Entonces, la relación jurídica emana de un contrato. Una cosa es que esté en blanco y negro, y otra cosa es que no esté en blanco y negro, que son situaciones diferentes, ¿no? Pero el contrato es consensual en ambos casos. En eso encuentran evidentemente congruencia. En ambos casos se contrata la prestación de un servicio, ¿no? En el contrato de trabajo se paga un precio o se paga una retribución por recibir el servicio o la fuerza laboral de un trabajador. Y en el contrato de locación de servicios es lo mismo. Se contrata para efectos de recibir un servicio.
técnicamente el nombre de las partes que están, digamos, relacionadas en este contrato de locación de servicios es el comitente, ¿sí? El que encarga el determinado servicio, y el locador. El locador es quien va a ejecutar el servicio correspondiente, ¿no? Entonces, en un contrato de trabajo tenemos el empleador y el trabajador, y en un contrato de locación de servicios tenemos al locador y al comitente. En ambos casos existe una retribución, ¿sí?, por el servicio prestado. Este es otro aspecto en donde existe similitud entre un contrato y otro. En el contrato de trabajo, por prestar la fuerza laboral se recibe una retribución, una remuneración propiamente dicha, ¿sí? Y en el contrato de locación de servicios también, por desarrollar un determinado servicio, se recibe una retribución. En ambos casos, como verán, existe un aspecto económico. El trabajador, dependiente o independiente, desarrolla un servicio porque tiene la expectativa de recibir un determinado pago. Hasta aquí podríamos decir entonces en qué se parecen o en qué se diferencian el uno y el otro, pero vamos a ver un poquito más adelante. En ambos casos también pueden celebrarse por escrito. El hecho de que estos tipos de contratos sean consensuales no es impedimento o limitación para que las partes puedan tomar la decisión de celebrarlo por escrito. Es recomendable celebrarlo por escrito, sobre todo en los contratos de locación de servicios, porque cuando se somete a la empresa a una inspección del Ministerio de Trabajo o eventualmente a una inspección de la SUNAT, sobre todo en el caso de los locadores de servicio, se exige o se pretende la existencia de un contrato, ¿no? Y para efectos de poder demostrar la independencia, las estipulaciones del contrato, siempre es recomendable para la locación de servicios que se encuentren en blanco y negro. Pero esto después es condicional, como podrán apreciar, ¿no? Es recomendable hacerlo, pero no es obligatorio. Claro, por la importancia del tema, contratar a un pintor o a un carpintero que va a hacer un trabajo muy puntual o eventual, no parecería ser razonable empapelarlo, tampoco es la idea, ¿no? Pero sí vamos a tener una relación un poco más prolongada en el tiempo, a lo mejor es que existan contratos celebrados en blanco y negro. ¿Sí? En el caso del contrato de trabajo, evidentemente se regula por la normatividad laboral, ¿no? La Ley de Fomento del Empleo es la que establece las regulaciones principales en relación al contrato de trabajo. El contrato de locación de servicios, por su parte, está regulado por el Código Civil, que es una normatividad totalmente diferente a la ley laboral, que regula las relaciones de las personas, y en este caso, un contrato en donde una parte presta un servicio y otra parte lo recibe, y este servicio es de naturaleza independiente, está regulado en el Código Civil. En el contrato, o a través del contrato de trabajo, se genera una relación evidentemente laboral en donde la característica principal es la dependencia y la subordinación. Este es el aspecto medular de cuál es la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios. La subordinación y la dependencia. Hemos visto que vamos a encontrar semejanzas en la retribución y semejanzas en que se recibe un servicio, ¿no? La gran pregunta es si ese servicio que se va a recibir va a ser brindado de manera independiente o de manera subordinada. Si va a ser brindado de manera independiente, entonces estamos frente a una locación de servicios. Y si va a ser brindada de manera subordinada, estaremos frente a un contrato de trabajo. Muchas veces se cree que porque la persona va a trabajar poquitas horas o de repente lo necesito solamente un par de meses, entonces no va a ser necesario celebrar un contrato de trabajo. Y ese no es el aspecto que hay que tener en cuenta. El aspecto que hay que tener en cuenta es si la naturaleza de ese servicio va a ser subordinado o no. Si es subordinado, necesito meter al trabajador en planilla, con cualquiera de las modalidades que vamos a ver un poquito más adelante. Y si no es subordinado, si es independiente, entonces podré celebrar un contrato de locación de servicios. Van a haber oportunidades en las que la decisión de usar uno u otro mecanismo en realidad está basada o determinada por el nivel de fiscalización al que se quiere someter al trabajador. El caso típico es el de los vendedores. Se pueden celebrar contratos con vendedores independientes a los que se retribuya con comisión,
y mientras uno no los fiscalice, no los instruya en relación a cómo deben realizar sus labores, no los sancione, esa relación puede ser perfectamente a través de un contrato de comisión mercantil. Ya la SUNAT se ha pronunciado en relación a ello, ¿no? Y ha dicho claramente, si no hay subordinación y no hay independencia, el hecho de que vendan los productos de la empresa no significa que exista un contrato de trabajo, ¿no? Entonces, el aspecto principal que diferencia uno del otro es la subordinación y la dependencia. Ahí ponemos, el trabajador está sometido al poder sancionatorio del empleador, amonestaciones, suspensiones y despidos. Y vamos a ver que en el lado del contrato de locación de servicios, claro, no hay un poder punitivo por la conducta en sí, sino por el nivel de cumplimiento. Y se pueden establecer penalidades sin ningún problema, sin que eso desvirtúe la contratación. Es típico y es recomendable, sobre todo, reitero, cuando existen grandes cantidades de dinero de por medio, ¿no? Entonces, eso no distorsiona el contrato de locación de servicios ni el contrato de obra, así que va a ser una obra en realidad, ¿no? En el contrato de trabajo existe un periodo de prueba. Claro, me van a decir evidente, qué gran diferencia con el contrato de locación de servicios. Lo que pasa es que lo puse a propósito porque muchas veces he revisado contratos de locación de servicios en donde me encuentro una cláusula en donde se dice que el locador está sometido a un periodo de prueba de 3 meses y la actividad que realiza ese locador es una actividad propia de la empresa. Entonces, es una mezcla de contrato de trabajo con contrato de locación de servicios mal hecho, ¿no? Que en el fondo es un contrato de trabajo, ¿no? Pero mucho cuidado porque equivocarse de esa manera, aun cuando la persona realmente sea independiente, puede llevar a un abuso del derecho por parte de esa persona, porque él podría invocar que la existencia de esa cláusula lo convierte en un trabajador dependiente, ¿no? Entonces, muy bien, y finalmente en el contrato de trabajo, ante un despido, ¿sí? Un despido arbitrario, existe la obligación de pago de una indemnización que está establecida en la ley de manera específica. En el contrato de locación de servicios, la ley no establece de manera específica una indemnización tarifada, sino que por aplicación de un artículo del Código Civil, todo aquel que genere un daño o un incumplimiento tiene la obligación de resarcir. Entonces, se puede preestablecer a través de una cláusula penal en un contrato de locación de servicios, o, si no existe esta cláusula penal, someter al Poder Judicial en la determinación de una cuantía, ¿no? Ahí, en materia de locación de servicios, el incumplimiento que genera daño puede generar el derecho del comitente de exigir el pago de una indemnización, pero no es una indemnización tarifada. Sí. Ok, entonces, ahora vamos a ingresar a lo que es propiamente el contrato de trabajo, habiendo hecho la diferenciación. Y el consejo en esto en realidad es el siguiente, antes de pasar al contrato de trabajo. Celebrar contratos de locación de servicios para contratar personal dependiente, ¿sí? Definitivamente es ilegal, ¿de acuerdo? Mientras dure la relación y no nos cae una fiscalización y el trabajador no reclame, nada va a pasar. Pero los derechos y beneficios sociales que se van generando y no se van pagando, el trabajador no le puede reclamar en cualquier momento, con relación vigente o luego de concluida la relación. El trabajador tiene 4 años luego de concluida la relación para reclamar aquellos derechos y beneficios que no recibió por haberse malutilizado el contrato de locación de servicios. Entonces, se puede crear una bola de nieve muy complicada y la gente muchas veces reclama. Tengo casos en donde en el último día, antes de cumplirse los 4 años y un día, el trabajador ha reclamado. Entonces, digamos, utilizar la locación de servicios para maquillar una relación laboral es lo mismo que tirar una piedra al aire. No sé si me caerá o no, ¿no? Entonces hay que, de todas maneras, tener bastante cuidado. Muy bien. Contrato de trabajo. Como es evidente y natural, necesitamos la existencia de un empleador y de un trabajador, ¿sí? Por su parte, el trabajador brinda su fuerza laboral al empleador y el empleador le paga una retribución. ¿De acuerdo? Las características es que este tipo de contratos son voluntarios, nadie está obligado a celebrar un contrato de trabajo, es para brindar servicios y a cambio del pago de una remuneración, ¿no? ¿Qué se produce aquí? Estas son las 3 características principales del contrato de trabajo y que lo hacen un contrato
regulado por la normatividad laboral. Una subordinación técnica, es decir, el trabajador está sometido a las instrucciones del empleador. Una subordinación jurídica, ese trabajador desarrolla sus labores en función de reglamentos, en función de horarios específicos de trabajo, en función de normas internas, ¿sí? Procedimientos diferentes y varios. O sea, no es un nadador en un mar con total libertad, está perfectamente cuadriculado en cuanto a las normas de juego que tiene que respetar para brindar el servicio. Y finalmente una subordinación técnica, económica, porque recibe un pago del empleador. No hay posibilidad entonces de que el trabajador, por más que quiera, me brinde un servicio sin cobrarme nada, porque esa figura existe única y exclusivamente para el régimen del voluntariado, y ese régimen del voluntariado es para determinadas actividades, vinculadas sobre todo a lo que es ayuda social, ese tipo de actividades que desarrollan las ONGs, las ENICs, las asociaciones sin fines de lucro para ayuda social, pero una actividad comercial en donde se vende un producto o donde se presta un servicio no puede valerse de gente, entre comillas, voluntaria, ¿no? Lo digo porque más de una oportunidad me han preguntado, doctor, pero este señor no quiere cobrar. Bueno, no quiere cobrar, no le pague, pero mañana más tarde, si le cae el SUNAT o te cae el Ministerio de Trabajo, le vas a tener que pagar. O al señor se le prende la velita y te va a cobrar todo aquello que te prometió que no iba a cobrar, ¿no? Entonces, voluntarios en una relación laboral no existen. Bueno, otra de las características que ya hemos mencionado, que el contrato laboral no es obligatorio que sea celebrado por escrito, es un contrato en donde basta que las partes manifiesten su voluntad para que ya exista el contrato propiamente dicho. Sin embargo, van a haber oportunidades en las cuales es recomendable celebrarlo por escrito. Algunas de ellas son las siguientes. Cuando se produce la ampliación del periodo de prueba, si yo como empleador pacto una ampliación del periodo de prueba con el trabajador, ante la eventualidad de prescindir de sus servicios, tengo que estar en la capacidad de demostrar que amplié el periodo de prueba. Por lo tanto, necesito el medio probatorio, es decir, el contrato en blanco y negro, ¿no? Por eso es recomendable que sea por escrito. O de repente en los contratos de remuneración integral, porque ahí sí la ley exige que sean por escrito. Los contratos de remuneración integral son aquellos contratos en donde los trabajadores perciben por lo menos 2 UITs. Al percibir por lo menos 2 UITs, se puede pactar con ellos que lo que perciben mensualmente ya integra CTS, gratificaciones, y lo único que no se puede considerar integrado son las participaciones en las utilidades. Pero es un supuesto para personas que ganan más de 2 UITs. Otras condiciones contractuales especiales. De repente quiero establecer un régimen de comisiones, ¿sí? Quiero ponerlo en blanco y negro, entonces lo mejor es que conste por escrito. ¿De acuerdo? Al final, todo aquello que yo necesite demostrar en el futuro y que necesite un documento probatorio me va a llevar a la necesidad de celebrar el contrato por escrito. Lo que le recomiendo en todo caso es que haga labores vinculadas al puesto al que fue contratado. Si no es marketing, de repente organizar charlas internas de marketing interno, porque el marketing no solamente es de aplicación externa, sino también interna. Yo lo mantendría ocupado con funciones internas y de repente con funciones que razonablemente sean, digamos, vinculadas a su puesto. Para avanzar un ratito más, íbamos a pasar a esa diapositiva de cuáles son los casos en los cuales necesariamente el contrato tiene que ser por escrito, ¿sí? El primer supuesto es el de los contratos a plazo fijo, también llamados sujetos a modalidad o a plazo determinado. También es obligación de que estén por escrito los contratos de trabajo que celebran las empresas de servicios, las llamadas services, con su personal de trabajo, ¿sí? Los contratos de trabajo con extranjeros también es obligatorio que estén celebrados por escrito. Los contratos que se celebren en el marco de esta nueva ley de teletrabajo. Y finalmente los contratos de trabajo a tiempo parcial, ¿sí? Ok, ingresamos al tema del periodo de prueba. El periodo de prueba no es otra cosa que, digamos, el plazo establecido en la relación laboral durante el cual el empleador puede dejar sin efecto el contrato de trabajo sin obligación de invocar causa alguna y sin consecuencia económica, ¿no? Si resuelvo el contrato dentro del periodo de prueba, no tengo que pagar indemnización por despido.
¿Tendré que pagar liquidación de beneficios sociales? Sí, en la medida en que por lo menos tenga 30 días, tendré que pagar vacaciones, truncas, CTS, gratificaciones, ¿no? El hecho de que lo cese dentro del periodo de prueba, lo único que significa es que no tiene definitivamente indemnización por despido. ¿De acuerdo? En primer lugar, hemos visto que los contratos son consensuales, ¿no? Yo puedo ingresar a un trabajador a plazo indeterminado por el simple hecho de meterlo en este registro, ya es un trabajador a plazo indeterminado, no voy a celebrar con él un contrato a plazo fijo. ¿Y qué periodo de prueba se aplica? El que la ley establece. No necesito ponerlo en blanco y negro. Ese trabajador estará sometido a un periodo de prueba de 3 meses. En un contrato de trabajo a plazo fijo, igual. De repente, en el ejemplo de la señora, yo lo contraté por 8 meses. Y en el contrato no he puesto nada del periodo de prueba. Eso no significa que no esté sometido al periodo de prueba, ¿sí? Para que no esté sometido al periodo de prueba esa persona, lo que tendría que haber hecho es pactar la exoneración del periodo de prueba, ¿de acuerdo? Pero que no esté no significa que no esté exonerado. Por default se aplica el periodo de prueba de 3 meses, ¿de acuerdo? Si el trabajador cesa o la relación laboral se suspende, al reingreso del trabajador, yo no puedo someterlo a un nuevo periodo de prueba si ya superó el periodo de prueba, ¿de acuerdo? Si respecto al periodo de prueba en el primer récord ha cumplido de repente mes y medio y reingresa, si reingresa al mismo puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Yo voy a tener que sumar el mes y medio del primer contrato y entonces en el segundo récord laboral, si me cumple un mes y medio, habrá superado el periodo de prueba. Ese razonamiento no se aplica única y exclusivamente cuando entre contratación y contratación ha transcurrido 3 años. O el reingreso se produce a un puesto que notoria y cualitativamente es diferente del que ocupó en su primer récord laboral. ¿De acuerdo? De repente en el primer récord laboral superó el periodo de prueba y lo contraté, no sé, pues, lo contraté para desarrollar el puesto de representante de ventas. ¿De acuerdo? Y de ahí al año cesa el trabajador y al año y medio lo contrato como gerente administrativo financiero, que notorio y cualitativamente es un cargo totalmente diferente. Yo le puedo aplicar el nuevo periodo de prueba sin ningún problema. ¿De acuerdo? El periodo de prueba para los trabajadores en general es de 3 meses. ¿Sí? Se diga o no se diga nada en el contrato, se puede decir que es de 3 meses o se puede guardar silencio. La norma establece que es de 3 meses. Para los trabajadores calificados o de confianza, la ley permite que el periodo de prueba se amplíe, ¿de acuerdo? De 3 meses a 3 meses adicionales. O sea, en total 6 meses. Yo podría ampliarlo a 5, sí. Podría ampliarlo a 4 y medio, sí. A 7, no. Lo máximo que me permite la ley es que lo amplíe como máximo 6 meses. Ojo, el hecho de ser un trabajador calificado o ser un trabajador de confianza no significa que ya la ampliación se aplique por default, ¿no? Hay que expresamente incrementar el periodo de prueba. ¿De acuerdo? Y finalmente, para los trabajadores de dirección, cargo típico del gerente general, se puede ampliar hasta 1 año. O sea, 3 meses por la aplicación inmediata de la ley y 9 meses adicionales. Y esto recomiendo siempre aplicarlo cuando sea posible, ¿no? Porque en puestos tan sensibles como un gerente general, ¿no? El hecho de tener que pagar una indemnización, no sé, pues cuando estás a los 11 meses de relación laboral y de haberte dado cuenta que pudiste ampliar el periodo de prueba hasta 1 año, es haber desperdiciado un elemento que te da la ley para protegerte como empleado. Bueno, entonces, cuando puedan, amplíen el periodo de prueba. Okay. El contrato a tiempo parcial. Digamos, coloquialmente podríamos hablar de contrato a tiempo parcial cuando hacemos referencia a aquellas personas que trabajan en menor cantidad de horas de lo que usualmente se trabaja en un centro de trabajo, ¿no? Si de repente se trabajan 8 o 9 horas diarias, podríamos decir que un trabajador a tiempo parcial se trabaja 6, ¿no? Trabaja menos tiempo, parcialmente. Ese es un sentido, digamos, coloquial del contrato o el concepto del contrato a tiempo parcial. Pero en un sentido jurídico, de acuerdo a cómo está recogido en nuestra normatividad, el contrato a tiempo parcial es aplicable para aquellos trabajadores que laboran una determinada, o como máximo una determinada cantidad de horas en determinados centros de trabajo
que tienen una determinada cantidad de días de jornada de trabajo a la semana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quiénes considera nuestra legislación como trabajadores a tiempo parcial y con derechos y beneficios diferenciados? A aquellos trabajadores, ¿sí?, que no alcanzan las 4 horas diarias de trabajo, o en promedio no alcanzan las 4 horas diarias de trabajo, ya sea que la labor en la empresa se desarrolle 5 días a la semana o 6 días a la semana. Entonces, ¿cuál es el razonamiento para poder determinar si el trabajador es un trabajador a tiempo parcial? Si la empresa desarrolla sus labores 5 veces a la semana, por ejemplo, de lunes a viernes, será considerado un trabajador a tiempo parcial aquella persona que de lunes a viernes no supere o no llegue siquiera a las 20 horas. ¿De acuerdo? Tendría que laborar 19 horas 50 minutos. ¿De acuerdo? Porque laborando 19 horas 50 minutos y dividiendo esa cantidad de horas entre 5, no me va a dar 4, me va a dar menos de 4. Por lo tanto, ese trabajador será un trabajador a tiempo parcial. Si la empresa desarrolla sus labores en 6 días a la semana, de lunes a sábado, por ejemplo, ese trabajador no deberá alcanzar 24 horas. 23 horas 50 será todavía un trabajador a tiempo parcial, porque 23 horas 50 entre 6 no me dará 4. ¿De acuerdo? Claro, eso sí, el trabajador labora todos los días. ¿Qué pasa si el trabajador solamente labora, como dicho, en la misma cantidad de horas? Lo podría hacer también un trabajador a tiempo parcial si un trabajador labora el lunes 6 horas y el martes solamente 1 hora. Y los otros días 3 horas, 3 horas. Si yo sumo todo, igual el promedio de lunes a viernes no llega a las 20, seguirá siendo un trabajador a tiempo parcial. ¿De acuerdo? Por eso yo señalaba que no llegue a las 4 horas o en promedio no llegue a las 4 horas. Entonces también hay que tener en cuenta el promedio. ¿Por qué es importante tener en cuenta este sistema de contratación? Porque genera ahorros laborales. ¿Por qué genera ahorros laborales? Porque un trabajador contratado a tiempo parcial no tiene derecho a CTS. Porque para tener derecho a CTS hay que laborar por lo menos 4 horas diarias o en promedio 4 horas diarias. ¿Sí? Vacaciones tampoco tiene derecho porque se exige la misma cantidad de horas para poder calificar al derecho vacacional. ¿Sí? Y es un tema muy importante, no tienen protección contra el despido arbitrario. Es decir, a un trabajador a tiempo parcial yo lo puedo despedir en cualquier momento y no tengo que pagar indemnización por despido. ¿Sí? Entonces, eventualmente pueden haber algunos puestos de trabajo que yo los puedo ocupar con personas contratadas bajo este sistema. Lo que sí hay que tener en cuenta es que es un sistema de contratación formal. Implica la celebración de un contrato de trabajo por escrito, como lo vimos al principio, y la presentación del contrato ante el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Si no se presenta el contrato ante el Ministerio de Trabajo, lo que está sucediendo en la realidad judicial es que se considera la existencia de un contrato a plazo indeterminado y a tiempo completo. Entonces, en este caso aplica el dicho, no solamente hay que serlo, sino no solamente hay que parecerlo, sino también serlo. Entonces, parezcamos y presentamos también la parte formal con mucho cuidado, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, contrato a plazo indeterminado y contrato a plazo determinado. El contrato a plazo indeterminado no es otra cosa que aquella relación laboral en donde se sabe perfectamente cuándo va a comenzar la relación, pero no se sabe cuándo va a concluir, ¿no? Por eso, la indeterminación. Esta es la regla general. Esto es bien importante, que tengan presente que la regla, ¿de acuerdo?, en materia de contratación laboral, la regla general es que el trabajador debe ingresar a plazo indeterminado. ¿Sí? La excepción es que el trabajador ingrese a plazo fijo, o a plazo determinado o sujeto a modalidad. Estos 3 conceptos son lo mismo. Plazo fijo, sujeto a modalidad o plazo determinado. Es exactamente lo mismo. Esa es la excepción. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes tengan que tomar la decisión de si el trabajador va a ingresar con una u otra modalidad, no tienen que tomar la decisión de celebrar un contrato a plazo fijo simplemente porque la ley permite la utilización de uno u otro modelo, sino que en la realidad tiene que presentarse el supuesto de contratación a plazo fijo para que yo pueda usar el contrato a plazo fijo. Si no existe ningún supuesto de contratación a plazo fijo, tengo necesariamente que utilizar el contrato a plazo indeterminado.
Ahora que veamos los contratos a plazo fijo, van a poder entender un poquito más a qué me estoy refiriendo. Es decir, para redondear la idea, por más que yo en el papel establezca que el contrato es a plazo fijo, ¿sí? El mejor estudio del mundo me puede haber hecho el contrato, si en la realidad no existe la causal de contratación a plazo fijo y no la puedo demostrar, entonces estamos hablando de un contrato a plazo indeterminado. El papel no manda, manda la realidad. Si no tengo esa causal, el contrato tiene que ser, reitero, regla general, contrato a plazo indeterminado. Entonces ahora vamos a ver los contratos a plazo fijo, ¿sí? En primer lugar, esos contratos se celebran multiplicados, ¿no? Porque un ejemplar va al empleador, otro ejemplar va al trabajador y otro ejemplar va al Ministerio de Trabajo. Aunque ahora en la realidad con dos es suficiente, ¿no? No es que en algunos sitios la presentación sigue siendo física. En Lima, por lo menos, la presentación es virtual, ¿no? A través de la página web del Ministerio de Trabajo, entonces con dos ejemplares en estricto base, ¿sí? Se tiene que presentar al Ministerio de Trabajo dentro de los 15 días naturales de haber sido celebrados. ¿Se pueden presentar después? Sí, se pueden presentar después, pero hay que pagar una tasa mayor y gastar plata en vano, ¿no? El único supuesto en que no puedo presentar el contrato de manera posterior a los 15 días es cuando la relación concluyó. Si la relación concluyó y no le he presentado al Ministerio de Trabajo, entonces el Ministerio de Trabajo no me lo acepta. Claro, ¿en qué supuesto no me lo va a aceptar? Si yo le presento un contrato de trabajo que dice que el plazo fue hasta el 15 de enero y lo estoy presentando en febrero, ahí no me lo va a aceptar. Pero si de repente el trabajador salió a los 5 días, el Ministerio de Trabajo me va a recibir el contrato así, el trabajador ya no esté, porque no va a saber que no está, ¿no? Entonces, claro, después podría determinarlo, ¿no? Pero en principio me lo va a recibir, ¿ok? La motivación temporal, esto es importantísimo. Todos los contratos de trabajo a plazo fijo, elegida una determinada modalidad, deben contener una explicación de la causa objetiva de temporalidad reconocida en la ley. Yo no puedo celebrar el contrato a plazo fijo y solamente ponerle el título, y porque utilicé un título que está considerado en la norma, ya es un contrato de trabajo a plazo fijo. Tiene que existir una cláusula en donde se explique objetivamente por qué estoy utilizando ese contrato, motivando el por qué uso esa modalidad específica. Y bueno, evidentemente también el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato, un cumplimiento específico, porque una de las causales de desnaturalización es justamente que el trabajador continúe laborando, ¿sí? Una vez que se ha vencido el contrato, o eventualmente la superación de los plazos que establece como máximos la ley. Vamos a ver en los contratos que vamos a desarrollar brevemente un poquito más adelante, que para cada modalidad de contrato en algunos casos se establece un plazo máximo de celebración. Entonces, si se excede, se produce una denaturalización. Y un empleador puede utilizar diversas modalidades de contratación a plazo fijo con un trabajador, en la medida en que sea real esa causa objetiva de contratación. Pero la ley pone una limitación. La sumatoria de todos los tipos de contratos a plazo fijo que tú celebres no deben exceder los 5 años. Si exceden los 5 años, se habrá producido una denaturalización. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, contratos de naturaleza temporal. El primero es el de contrato de inicio o incremento de actividad. Este contrato se puede celebrar máximo por 3 años. Naturalmente se puede celebrar por periodos diferentes, ¿no? O periodos menores. Puedo celebrar el contrato primero por 3 meses, de repente ampliarlo 6 más, volverlo a ampliar por 9 meses adicionales, o de arranque celebrarlo por año y medio. Lo cierto es que la sumatoria del contrato original y de las diversas prórrogas no debe superar 3 años. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se puede utilizar este tipo de contratos? Como el nombre lo dice, en primer lugar, cuando se va a iniciar una nueva actividad. Si la empresa recién se ha constituido y recién va a iniciar actividades, entonces es perfectamente posible utilizar el contrato a plazo fijo por inicio de actividades. ¿De acuerdo? El contrato deberá contener una cláusula en donde se especifique que la empresa recién ha iniciado operaciones, se constituyó por escritura pública de tal fecha, recién se inscribió en los registros públicos y por lo tanto está habilitada a contratar a personal a plazo fijo. ¿De acuerdo? Si una empresa está en el mercado 10 años
y se le ocurre celebrar un contrato por inicio de actividades, claro, el contrato va a soportar porque el papel lo soporta, pero en la realidad no habrá iniciado actividades, entonces será un contrato desnaturalizado. Eso es a lo que me refería cuando les decía que en el contrato, lo que dice el contrato debe coincidir con la realidad, porque al final eso es lo que me van a buscar, si la realidad es demostrable o no. Ahora, también se puede utilizar, en el caso que nos preguntaron, cuando una empresa va a abrir un nuevo establecimiento. Si va a abrir un nuevo establecimiento, también se puede celebrar este tipo de contrato, por apertura de nuevos establecimientos. También se puede celebrar cuando la empresa ya se encuentra en el mercado hace mucho tiempo, pero va a iniciar actividades diferentes a las que venía efectuando en el pasado, ¿no? De repente es una empresa, no sé, pues, de fabricación de pelotas y ahora va a desarrollar una línea de vidrio. Esa nueva actividad le va a permitir celebrar contratos por inicio de nuevas actividades, no obstante que ya está en el mercado hace mucho tiempo. Esa circunstancia tendrá que estar en el contrato. Si no está en el contrato y no está explicado así, entonces corre el riesgo de que se invoque una desnaturalización y por lo tanto que se entienda que el contrato es a plazo indeterminado. ¿Ven? Luego está el contrato de reconversión empresarial y se celebra cuando la empresa se ve involucrada en una sustitución, eso es lo que dice la norma específicamente, sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa, ¿no? En el caso del incremento o el inicio de actividad estamos hablando de una nueva actividad, no de una sustitución, ¿no? Podríamos pensar en una empresa que desarrolla una actividad A y ya no la va a desarrollar más, sino que va a desarrollar una actividad B, dejando de la actividad A. Entonces, en ese caso, consideraremos que se puede aplicar este contrato de reconversión empresarial. La norma hace referencia también a que se puede utilizar ese tipo de contratos cuando se producen cambios en la tecnología, en la maquinaria, en los sistemas de la empresa. Se puede celebrar también este tipo de contrato que como máximo puede celebrarse por 2 años. En la práctica, como le digo, no sé si ustedes, pero yo nunca he visto que se celebre un contrato por reconversión empresarial. Es bastante difícil encontrarlo. De hecho, en las sentencias que normalmente el tribunal le emite, no se habla por el momento de contratos de reconversión empresarial. Luego, tenemos el contrato de necesidades de mercado. Ese sí es uno de los más usados junto con el de servicio específico. En primer lugar, se puede celebrar hasta 5 años. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la norma en relación al contrato de necesidad de mercado? Que se puede celebrar cuando la empresa requiere incrementar su producción, cuando se produce una demanda del mercado, ¿sí? Que dicho sea de paso tiene que ser una demanda imprevisible y meramente temporal, ¿de acuerdo? Lo previsible no puede llevarnos a celebrar contratos por necesidad de mercado, tiene que tratarse de una situación absolutamente imprevisible. Específicamente, se señala lo siguiente: se puede celebrar con el objeto de atender incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado. Entonces, como empleador voy a tener que demostrar que en el mercado se ha producido una variación sustancial de la demanda y que esa variación, dice la norma, dicha causa objetiva deberá sustentarse en un incremento temporal e imprevisible. Si no puedo demostrar nada de eso, definitivamente no estamos frente a un contrato por necesidad de mercado. Y les aseguro que de repente el 80 o el 90% de contratos por necesidad de mercado que existen en la realidad no son contratos por necesidad de mercado, ¿no? Entonces hay que explicarlo, no repitiendo la fórmula legal. Si yo repito la fórmula legal en el contrato, no me va a servir de nada, porque va a ser justamente eso, repetir lo que la norma dice. Tengo que explicar en mi caso particular por qué se está produciendo esta situación. Vamos a imaginarnos un supuesto, de repente es una fábrica una empresa que fabrica cemento y se produce un gran terremoto, ¿sí? Y por lo tanto se necesita construir nuevas edificaciones. La demanda o el incremento de la producción que requiere esa empresa va a producirse de manera imprevisible, porque un terremoto definitivamente es imprevisible.
¿Va a ser temporal? Sí, temporal, porque mientras que se termine, hasta que se termine de construir, se va a producir esa necesidad de mercado. Después va a volver todo a su caos, ¿no? Y es un hecho que proviene de afuera, es decir, del mercado hacia la empresa, no de la empresa hacia el mercado. ¿De acuerdo? Ahora, esta es una figura que de pronto se puede confundir un poco con lo que es el incremento de actividades, porque finalmente, por una necesidad de mercado se incrementa la actividad. En realidad podía haberse puesto este supuesto también dentro de lo que es el incremento de actividades, sino que sería un supuesto adicional, incremento de actividades por un requerimiento del mercado imprevisible. Podría haber sido tranquilamente consignado dentro del incremento de actividades. Estamos conversando, ¿no? El contrato de suplencia es el que se celebra para poder ocupar el puesto de trabajo de una persona que está saliendo temporalmente de la empresa, ¿sí? Normalmente se utiliza para de repente suplir a un trabajador enfermo, ¿no? A un trabajador que ha salido de descanso vacacional, a un trabajador o a una trabajadora que está en descanso pre y postnatal. Y aquí es importantísimo que el contrato contenga la explicación de quién se va, por qué se va, ¿sí? Y por cuánto tiempo se va. Y por lo tanto, cuánto tiempo es el que el reemplazante va a laborar en la empresa. Y hay un supuesto que también permite la utilización del contrato de suplencia, no obstante que el trabajador suplido no sale afuera, o sea, se mantiene trabajando. Es el supuesto aquel en el cual temporalmente a un determinado trabajador se le asigna una función diferente, que lo hace salir temporalmente de su puesto, ¿sí? De repente yo tenía un administrador al que le he encargado por 4 meses de desarrollar el cargo de jefe de operaciones. Entonces deja su cargo de administrador vacío para ir a hacer una labor de jefe de operaciones por 3 meses. Ese supuesto también me permite la contratación de un trabajo de suplencia a ese puesto específico de administrador. ¿De acuerdo? El contrato de obra y de servicio es mucho más claro, ¿no? El contrato de temporada es el que se celebra cuando una empresa desarrolla una actividad, ¿sí? Que solamente se produce en determinada época del año. Determinada actividad se produce solamente en una época del año. Imaginemos una empresa agraria, ¿no? Que se dedica a producir azúcar. La caña de azúcar tiene estadios, no se corta en cualquier momento. Hay ciertas etapas, ¿no? Donde por la edad de la caña se debe cortar la caña. Entonces se contratan cortadores. Entonces tranquilamente se podría celebrar el contrato de temporada por las temporadas del corte de caña de la empresa, ¿sí? También se puede celebrar el contrato de temporada cuando la actividad es permanente, pero en determinada temporada del año se produce un incremento. La fábrica de helados es el caso típico, ¿no? Claro, comemos helado durante todo el año y las fábricas de helados producen helado durante todo el año, pero en verano eso se dispara, entonces necesito más personal en verano, ¿no? Y también es permitida la utilización del contrato de temporada para las ferias. Si quiero organizar una feria y con personal específico, puedo celebrar un contrato de temporada. Campañas y fiestas navideñas. También es razonable, ¿no? Porque en esas épocas específicas necesito más producción, ¿sí? El contrato por servicio específico es el que se celebra para labores evidentemente temporales y absolutamente extraordinarias. No puedo contratar a un trabajador permanente de la empresa con un contrato por servicio específico. Este también es uno de los más utilizados de manera indebida, por cierto, ¿sí? Y finalmente el contrato por hora determinada, que es un contrato, como el mismo nombre lo dice, para el desarrollo de una obra específica. El contrato deberá durar lo que dure la obra, o eventualmente menos. En los ejemplos que vamos a ver en un rato, vamos a ver cómo es posible que eventualmente dure menos. Pero en principio uno contrata a una persona en función de la temporalidad de la obra correspondiente, ¿sí? Vamos a correr un poquito. Y finalmente el contrato intermitente, que es el que se celebra por actividades que por su naturaleza son intermitentes, y la pesca es el ejemplo perfecto, ¿no? No es una actividad constante, porque por su naturaleza no puede ser constante, por vedas, por situación del mar, etcétera, etcétera. Es una actividad que definitivamente tiene paras, tiene tiempos de actividad. Esos son los contratos
a plazo fijo nominables, por decirlo de una manera, que reconoce nuestra norma, y también existe, como yo le llamo, un cajón desastre, una modalidad que también es un contrato a plazo fijo para cualquier otro supuesto que merezca una contratación temporal, pero que no está reconocido en las modalidades anteriores. El artículo 82 del Decreto Supremo 00397 nos dice: cualquier otra clase de servicios sujeto a modalidad no contemplado específicamente en el presente título podrá contratarse siempre que su objeto sea de naturaleza temporal y por una duración adecuada al servicio que debe prestarse. ¿Cuándo he utilizado yo personalmente este tipo de contratos? Muchos los he utilizado con las ONGs, con las asociaciones sin fines de lucro, porque reciben donaciones para proyectos específicos. De repente una ONG es contratada por el Ministerio de Salud para hacer una campaña de concientización de la TBC, ¿no? O de repente una campaña para personas viviendo con VIH, y es un proyecto que se desarrolla en provincias o en Lima y dura un determinado tiempo, porque además está financiado con una donación del extranjero, ¿sí? Y tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Yo necesito una persona especialista en temas de VIH permanentemente en la ONG, sino para un proyecto determinado. Pero no me encaja ninguna de las otras causales. Utilicé esta y obviamente no había ningún problema. ¿Okay? Bueno, ¿cuándo se pueden desnaturalizar los contratos a plazo fijo? El primer supuesto es si el trabajador sigue laborando no obstante que el plazo venció, ¿no? Ya sea el plazo original o las prórrogas del contrato. Pero se puede hacer la prórroga. Claro, mientras que no exceda lo que la ley establece, yo puedo prorrogar. Pero lo que no puede suceder es que el trabajador siga laborando y la prórroga ya venció. O sea, la prórroga de 3 años más. No. A ver, yo tengo un contrato de 1 año, ¿sí? Y nunca lo prorrogo, solamente por 1 año. Si el trabajador sigue laborando, se considera indeterminado. Si yo celebro un contrato por 1 año, lo prorrogo por 6 meses más, ya se está produciendo una prórroga. Pero el trabajador sigue laborando, ¿sí? Vencida la prórroga, entonces también se considerará que está desnaturalizado y que por lo tanto es un contrato a plazo indeterminado. Cuando la obra o servicio específico concluye y el trabajador sigue laborando, claro, no existe obra y el trabajador sigue laborando, entonces se desnaturaliza, igual con el servicio específico. Se acabó el servicio específico, pero sin embargo sigue laborando. Si el suplido no regresa, no, ahí se han equivocado. Si el suplido regresa y el suplente continúa laborando, ¿no? Que es el ejemplo que por ahí vimos. Es otro supuesto de desnaturalización. Ahí se le pasó a la persona que me ayudó con esto. Cuando el trabajador demuestra existencia de simulación o fraude, que hemos comentado algunos de los supuestos, no existe en la realidad la necesidad del mercado, no hay nada de incremento de actividad, no existe ningún nuevo establecimiento, o la labor no es intermitente, ¿no? Es una actividad permanente. Entonces no existe el soporte en la realidad que me permita utilizar el contrato a plazo fijo. ¿Qué pasa si el empleador invoca el vencimiento del plazo? Que es lo que comentaron en un ejemplo ahí. Si se invoca el vencimiento del plazo y en realidad estamos ante una contratación fraudulenta, lo que se produce en estricto es un despido arbitrario. Y el trabajador va a tener todo el derecho de reclamar una indemnización o de manera excluyente su reposición al puesto de trabajo. ¿Ya? Ahora, para acabar, quiero comentarles algunas sentencias del tribunal en donde la mayoría son de casos en los cuales o se ha establecido desnaturalización o se establecen una serie de reglas que son bien importantes para los diferentes tipos de contratos. Por ejemplo, en materia de contratos por incremento de actividades, una sentencia en donde de manera específica se dice se debe señalar claramente qué actividad se ha incrementado. No basta decir que hay incremento de actividades, sino cuál es la actividad que específicamente se ha incrementado, ¿no? Entonces, la sentencia dice: al respecto, este tribunal considera que en el contrato mencionado no se ha consignado debidamente la causa objetiva, pues no se señala en forma clara y precisa qué actividad de la empresa emplazada ha sido incrementada para que se justifique su contratación temporal. Se determinó que el contrato por ese motivo estaba desnaturalizado y que por lo tanto el hecho de que el empleador invocara el vencimiento del plazo como motivo de cese en realidad era un despido arbitrario. Se ordenó la reposición del trabajador. Otro supuesto, también en contrato por incremento de actividades, no se expresa bien la causa objetiva.
Se señala, en el contrato por incremento de actividades se ha obviado especificar con detalle la causa objetiva que justificó la contratación temporal del demandante. Es decir, que en dicho contrato la causa se encuentra expresada de modo ambiguo. También se consideró que era un contrato a plazo indeterminado. En los contratos por servicio específico, por ejemplo, la labor de planillera en un centro de trabajo no puede contratarse como servicio específico, porque siendo un tema administrativo laboral, una persona encargada de planillas es un puesto permanente. Entonces no puede ser por servicio específico. ¿Sí? No consignar en el contrato por servicio específico la causa de la contratación genera desnaturalización. Contrato por servicio específico, se lo contrata por servicio específico y nunca se explica el porqué del servicio específico. Contrato desnaturalizado. En el caso de los colegios, se cree que porque dictan los profesores de marzo a diciembre, se pueden celebrar contratos por servicio específico o contrato de temporada. El Tribunal Constitucional también ha dicho, ahí tiene que existir relación a plazo indeterminado. Creo que eso funciona. Necesidades de mercado, también. ¿Qué señala la sentencia? En los contratos por necesidades de mercado debe expresarse en qué consiste la variación coyuntural de la demanda en el mercado. Caso contrario, desnaturalizado. Para resolver ello, señala la sentencia, debe tenerse presente que el contrato de trabajo por necesidades de mercado es de duración determinada, pues tiene como elemento justificante para su celebración la existencia de una causa objetiva de carácter temporal, ocasional o transitoria, que implica una necesidad de la empresa de aumentar su productividad. Esto es, para determinar su celebración se deberá precisar en qué consiste la variación coyuntural en la demanda del mercado, que genere una necesidad temporal de contratación de personal, por no poder satisfacer aquella con el personal permanente. En ese caso también se ordenó la reposición del trabajador. Contrato por obra determinada. Si el plazo del contrato por obra determinada vence antes de la conclusión de la obra y no se renueva, no hay despido. Esta es una sentencia que se emitió porque un trabajador consideró que tenía derecho a que se le renueve el contrato por obra determinada, porque había llegado al vencimiento de su contrato, pero la obra no había concluido. Entonces él consideró que se había desnaturalizado. El tribunal ha dicho no, como tu contrato estaba sujeto a un plazo, no obstante que la obra no concluyó, si el plazo llegó, entonces está bien, venció tu contrato y no puedes alegar despido porque no se te renovó. ¿Sí? Contrato de suplencia, aquí hay unos casos también muy interesantes. Si se usa el contrato de suplencia y se cumplen otras labores, es decir, si yo contrato a un trabajador suplente para que desarrolle el cargo de secretaria, porque la secretaria salió de pre y postnatal, y esa persona comienza a hacer actividades de mensajera, estoy desnaturalizando la contratación. Entonces, no puede hacer otras actividades que las actividades de la persona suplida. En los contratos por suplencia debe indicarse a quién se reemplaza, lo que les mencioné. Debe indicarse claramente a quién, por qué y por cuánto tiempo se reemplaza. Caso contrario, se considera desnaturalizado. Otro supuesto, contrato a plazo fijo por actividad permanente, por actividad intermitente. La sentencia que dice, asimismo se advierte que los referidos contratos, que la causa objetiva de la contratación fue que el empleador contrata los servicios para que se desempeñe como supervisor de seguridad industrial en una planta de productos, de fabricación de productos hidrobiológicos, o sea, vinculada a la actividad pesquera. Tranquilamente se estableció que el contrato intermitente era correcto. Los contratos intermitentes no están sujetos al plazo de 5 años. No obstante que les comenté que la norma establece que uno puede utilizar las diversas modalidades y como máximo en las diversas modalidades llegar a 5 años, el tribunal ha dicho lo contrario en lo que es el contrato a plazo, al contrato intermitente. Claro, porque la actividad pesquera no es una actividad de 5 años, es una actividad de aquí para adelante. La naturaleza de la actividad es que sea intermitente. Entonces no puedo tener a un trabajador contratado a plazo indeterminado si la naturaleza de la actividad es intermitente. Entonces, para ese caso, el tribunal ha dicho el contrato intermitente puede exceder tranquilamente los 5 años, no hay problema. ¿Sí? En los contratos intermitentes deben haber periodos de labor y periodos de inactividad. Esos son casos en los cuales se ordenó la reposición del trabajador porque se demostró que el trabajador había laborado, o sea, pues 2 años y medio continuos, nunca hubo inactividad. Entonces, no hubo contrato intermitente. ¿Sí? Otros supuestos, algunos supuestos de desnaturalización. A ver, se contrata bien por necesidades de mercado, es decir, el contrato original por necesidades de mercado era un contrato perfecto, pero a la hora de procederse a la renovación, se renovó por incremento de actividad. Matamos la situación y entonces desnaturalización. Denominar al contrato obra determinada y servicio específico
implica desnaturalizarla, porque es obra determinada o es servicio específico, son dos supuestos totalmente diferentes, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado en eso. Salvo que me haya equivocado yo en la denominación y en la explicación de la causal objetiva, sí haya hecho referencia a la obra determinada. En esos casos también ha salido una sentencia del tribunal en donde me dice, ok, te equivocaste en el título, pero al momento de explicar la causa objetiva, era claro que era obra determinada. ¿Sí? Un contrato sin detalle de la obra o servicio específico se reputa de plazo indeterminado, por lo mismo que se estaría hablando de una explicación vaga de la causa objetiva, ¿no? Esta es otra. Vencido el plazo del contrato modal, si la trabajadora sigue elaborando, lo que hemos visto en una de las causales de desnaturalización, si la trabajadora sigue elaborando, el contrato se entiende como un contrato a plazo indeterminado. Este fue increíblemente una sentencia del Tribunal del 2011 contra el Colegio de Abogados. Tenía que decirlo. Repusieron a la trabajadora que laboraba en el área de recursos humanos. Bueno, me hubiera gustado desarrollar los temas con más profundidad, pero en verdad, en el poco tiempo que normalmente tenemos, ojalá pueda haber colaborado en algo con ustedes. Les agradezco la atención. Gracias.